Ahí está nuestra amiga. Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día. Aquí estamos. Aquí estáis. Sí. Conflicto de educación de enseñanza en Cataluña. 5 días, una huelga de enseñanza que se mantiene ahí, que además estáis en plan duro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tantos días de huelga y raca cuando, bueno, eso se tenía que haber arreglado? Sí. Bueno, lo de arreglarse es más complicado. Luego, en todo caso, hablamos un poquillo, ¿no? Es decir, yo creo que está sorprendiendo, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto del Estado, a pesar de que se le está dedicando Se está el silenciando. espacio. En la cadena que miro, que es la pública, Mm, no he visto nada. A ver, a lo mejor estoy de claro. no... Sí, no, hay un pacto, no es relevante que el profesorado de la enseñanza pública y los alumnos se lancen a la calle durante 5 días y eso no es. Si os compráis un camión, a lo mejor sí. Sí. Bueno, ayer se acudió a la sede de Esquerra y se la decoró y se tiraron unos cuantos petardos y tal, pero tampoco parece que eso dé para mucho. Da para más un bofetón en los Oscars, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Es decir, Sí. eso es tremendo, tienes ahí para jornadas y jornadas. Bueno, vamos un poco al meollo. Hay uno de los cánticos que se ha repetido a lo largo de estas jornadas, uno de los que se ha hecho más famoso, que decía no es par 5 días de vacanzas, es par de anys de retalladas, ¿no? Que se entiende, ¿no? No es por 5 días de vacaciones, son por 10 años, que yo diría que aquí se han quedado un poquito cortos porque son más de 10 años de recortes, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es que ha explosionado, ¿no? El tema, es decir, hubo una etapa en los años 90 y la primera década del 2000, hasta que se publicó la LEC, que fueron sobre todo esa primera etapa del 2005, 2006, 2007, etcétera, donde también hicimos muchas huelgas, ¿no? Yo entonces estaba en activo y se hicieron muchas huelgas justamente en contra de esa ley, ¿no? De lo que entonces era una propuesta de ley. Por cierto, hay que decir que es una ley aprobada con el apoyo de un tripartito de izquierdas y Convergencia y Unión. Es decir, que bueno, que aquí ahora la gestiona quien la gestiona, eso también lo dijimos en su momento, esto ya veremos quién lo tiene que gestionar, pero bueno, hay gente que se lava las manos, pero ahí estaba el PSC, ahí estaba Esquerra Republicana, ahí estaba la antigua Iniciativa per Catalunya, algunos de sus miembros están ahora en Comú Podem y bueno, y más Convergencia y Unió, algunos de cuyos miembros, la mayoría, están en Junts per Cat, o sea que tenemos el mismo personal, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es que durante aproximadamente desde el 2010-2011 la cosa ha estado más o menos calmada, exceptuando algunas convocatorias que ha hecho la CGT en solitario y a veces la CGT con la USTEC y con ASPEC, pero nada llegaba al nivel que ha llegado en estos momentos, ¿no? ¿Y por qué opino yo que las cosas han llegado así en este momento? Pues creo que en buena medida porque hay un cierto cambio generacional, es decir, había alguna de la gente que era joven en esa época y que ha transigido con todas este tipo de cosas, y hay otra gente más joven que ha entrado posteriormente o que ha entrado en estos últimos 10 o 12 años y que, bueno, que ha llegado a un punto de hartazgo total, ¿no? Y que ha llegado a un punto de hartazgo con respecto a muchas cosas en su vida educativa o en su trabajo educativo y
bueno, y ha llegado a un hartazgo en cuanto al cinismo con el que actúa la administración educativa en Cataluña y con el que actúa en concreto este conseller, ¿no? Para que la gente me entienda mejor. Esto, yo el otro día en la charla que hice al final de la manifestación y del día de huelga, yo vine a decir que esto es un problema del 6%. Sabes que rima con el 3%. ¿Sabes el problema? Sí. Vale. Y luego te diré por qué rima. Vale, así ya no te lo pregunto. Tú, No, porque el 3% es casi lo que le falta. Ya te lo digo ahora. Y entonces lo voy a explicar mejor. Cuando se hizo la Ley de Educación de Cataluña, en el que se aprobó en el 2009, por cierto, mes de julio, es un buen momento para aprobar una ley educativa, es un muy buen así momento. no Sí, pilla a nadie con sí. capacidad de moverse. Claro, los veranos son buenos para todo, para las bicicletas, para las leyes educativas, para todo. Bien, cuando se aprobó, todo el paquete era un paquete neoliberal que ha dado sus resultados, ¿no? Es decir, y que luego explicaré algunas de las casuísticas, pero tenía, digamos que dos aspectos positivos, ¿no? Era aquel momento que las izquierdas no tenían problemas económicos, todavía se estaba negando la crisis que estaba encima. Recordar que Zapatero también la negaba, Sí. en ese momento también. Y entonces esta gente, para intentar que esa ley fuera mejor aceptada por la población, o que la población se echara encima del profesorado y dijera, pero bueno, ¿qué decís, chicos? Pero que es que... Entonces está escrito en la ley, escrito. Cataluña llegaría a invertir el 6% de su Producto Interior Bruto en educación. Ya. Por eso digo que es un problema de 6%. Sí. Porque, claro, incluso te diré más, se les dijo, se criticó en su momento, hombre, que pongáis eso si no hay nada más, pues es una cifra, ¿no? Es decir, entonces tiene que haber una memoria económica. Y ni cortos ni perezosos aprobaron también una memoria económica. Esa memoria económica decía que el presupuesto en educación iba a aumentar en 1.000 millones en 4 años y otros 1.500 millones en los 4 años restantes. Es decir, empezando en 2010, de 2010 a 2014 pues se llegaría a ya una cifra cercana al 6%, y de 2014 a 2018 pues se llegaría a ese 6%, y por tanto ahí tendríamos una pasta gansa para dedicar a mejorar la educación pública. También la privada, porque ya nos habían colocado un gol según el cual se creaba lo que ellos llaman un servicio de educación de Cataluña, que al estilo de lo que pasa en la sanidad, pues mezcla lo público con lo privado concertado, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, y a pesar de que la privada concertada supone en Cataluña el 35% de los centros en etapa 35 infantil, 35%. de concertada. Sí, 35% de concertada, lo oís bien. Que en casos de ciudades como Barcelona o algunas ciudades de las más importantes, Tarrasa, Sant Cugat, Sabadell, etcétera, supera esos porcentajes. La ciudad de Barcelona probablemente se esté al 50%, 50%. Vaya Evidentemente, con Cataluña. sí. Evidentemente una concertada que no responde a la idea del inicio de los conciertos de Felipe González, que si os acordáis era concertamos en aquellos sitios donde no puede haber una oferta pública a corto plazo. Han pasado 30 y no sé cuántos años, o 40, perdón, prácticamente 40 años, y se ve que no ha habido momento para hacer oferta pública, y que se ha sido concertando y concertando y concertando y concertando. Bueno, ¿qué ha pasado con ese 6%? Pues mira, en el 2018
que era cuando tocaba, Cataluña estaba en el 3,66. ¿Vale? Vale. En ese año, España estaba en el 4,19 y la Unión Europea estaba en el 4,7. Si queréis os digo, Suecia, Finlandia y tal superaban el 6% y se acercaban más bien al 7%, y bueno, y eso es lo que pasaba en Cataluña en el 2018. ¿Qué pasa en la actualidad? Que estamos ahí, ¿eh? No exactamente en un 3,66, porque es verdad que en el último año ha habido un aumento bastante considerable, aunque destinado a cosas que no todo es público, pero se sigue estando por debajo de la media española, cosa que la voy a volver a repetir porque seguro que la mayoría de la gente piensa que esto que estoy diciendo no es cierto. Se sigue por debajo de la media española, se sigue por debajo de la media de una buena parte de los territorios del Estado español, y lo que estoy diciendo se puede comprobar yendo a las cifras oficiales que da el Ministerio de Educación o a las cifras oficiales que da el INE. Uno entra en el INE y consulta. Porcentaje de inversión, se suele decir gasto, que es otra cosa muy neoliberal que no se quedaba ahí. Bueno, pues eso. Entonces, ¿eso qué supone? Pues eso supone que especialmente... quiero decir una cosa con respecto a los datos. A ver. A pesar que en 2010 llegó esa etapa de crisis y ya se empezó a reconocer y demás, y en el caso del profesorado de la educación pública catalana no perdió una paga adicional, sino que perdió dos con el señor Mas, que era un tío muy dadivoso, estaba muy dispuesto a arreglar la crisis con el dinero de sus funcionarios, no solamente la gente de educación, el funcionariado de Cataluña. Y decir que la paga adicional, la segunda paga adicional del año 2014 se ha recuperado ahora hace aproximadamente un año, digo porque esto también en el resto del Estado se debe pensar que es imposible. Es decir, lo que os debían de 2014 se ha recuperado en 2000, digamos, 2021. Sí, Les ha llevado solo 6 años para pagaros. sí, más o menos, sí. Claro, mientras tanto. Solo, porque la situación es muy crítica, ya sabes, y entonces, pues, bueno. Pero quiero dar un dato muy interesante con respecto a esto. Es decir, en 2010, 2011 se empieza a reconocer la crisis y se toman una serie de medidas y tal, y entonces, por supuesto, pues el 6% no se puede conseguir al ritmo que se pretendía, ni se va a conseguir a ningún ritmo mientras que sigamos con estas políticas. Pero fijaros qué casualidad. La educación privada concertada recupera su nivel de 2010 en 2017 y lo supera. Tardó 7 años. La educación pública sigue sin recuperarlo. Explícame mejor eso. La Sí, educación sí, quiero privada decir, recupera su el nivel. porcentaje. ¿Qué quiere decir? Sí, A ver, quiere decir que si imagínate que en 2010 bueno, sin imagínate, puedo dar los datos. vale. Ahora los tengo que dar un poco de memoria porque tengo los papeles aquí, pero aproximadamente la parte que fue a conciertos en 2010 fue de 1.000 y pico millones, pongamos 1.230, 1.250 millones de euros aproximadamente. Sí, En 2017 se superó esa cifra, ¿vale? vale. Y desde entonces no ha hecho más que crecer esa cifra. Es En decir, la que esa concertada. cifra En la concertada. sí que va camino del 6%, ¿no? En la Para, concertada. para, para esta gente, va camino del 6%, mientras que el resto no. En el resto no pasa eso. Bien, ahora a esta cuestión que, por la cual podéis entender el cabreo, eso que, bueno, eso por ejemplo, ¿qué ha significado? Pues ha significado que, por ejemplo, en un momento dado, pues se planteara, tenéis que dar 2 horas más de clase. ¿Vale? Tenéis unas clases semanales
O sea, en educación hay un horario de clases, un horario de permanencia en el centro y un horario que llega hasta las 37 horas y media de preparación, etcétera, que generalmente supera las 37 horas y media, ¿no? Pero el horario de intervención en las clases, porque se supone que hay un horario de preparación, se supone que hay un horario de corrección y se supone que hay un horario de permanencia en el centro en el cual tú no tienes una clase directa, pero puedes ir a sustituir a un compañero o compañera, bueno, hacer las 1001 labores que pueden pasar ahí si se produce un accidente o lo que sea. Bien. En Cataluña, en plena crisis, se decidió que se aumentaban 2 horas. Claro, aumentar 2 horas significa que no necesito, es fácil hacer divisiones y multiplicaciones, es decir, que no necesito 2 o 3 profes por centro normal, es decir, que elimino una parte de la plantilla. Decidió 2 horas más de clase. De clase, claro. Pero si yo... 2 horas de presenciales o de prepararse o de corregir o de lo que fuera. Vale. No, tú de las partes, exactamente, de lo que antes tenías, por ejemplo, de permanencia en el centro o de correcciones o tal, hay 2 horas que se te suman, que son 2 horas que haces en clase. Pero esas 2 horas, ¿qué significa? Que hay alguien que no las hace. Si yo estoy en un centro que tiene 25 profes, por 2 son 50 horas. 50 horas son 2 profes. ¿Entiendes? Sí, para que lo entendáis mejor. En primaria se hacían 23 horas lectivas, ¿vale? Si lo subo a 25, que son todas las horas que están los alumnos en clase, todas las horas, que también son 25, si lo subo a 25 quiere decir que si yo estoy en un centro que tiene 25 maestros o maestras, hay 2 que se van a la calle. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Yo hago 23 y de pronto hago 25 y mi compañero hace 23 y 25. Por tanto, si sumamos 25, hacemos todos 50 horas más. Si hacemos 50 horas más, son las horas lectivas de 2 profes. ¿Vale? Sí, muy listos. Ahora empezar a multiplicar en un instituto que tiene 80 o 100, de los institutos grandes. Entonces, bueno, periodo de crisis que evidentemente ni la sanidad ni la educación habían provocado, todo lo contrario. Entonces, ya revertiremos cuando esto vaya mejor, cuando esto vaya mejor, cuando esto vaya mejor. Bien, solamente se revirtió 1 hora, con lo cual no se llegaba a la situación que había anteriormente y se sigue en plena abundancia. Es decir, a ver, hay que decir, ya sé que esto que voy a decir va a sonar muy, muy populista, pero bueno, supongo que eso sí lo habéis visto por la tele. Vamos a hacer, seguramente Cataluña va a hacer, junto con Aragón, juntamente los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2030, no hay problema para eso, y nos vamos a quedar, bueno, se va a quedar Barcelona y por tanto Cataluña, porque han aparecido juntos en la foto el gobierno municipal de Barcelona y el catalán, la Vuelta a América o la Vela América, una cosa que antes teníais por ahí en Valencia. La Copa América. La Copa América. Bueno, pues para eso pues no tenemos ningún problema, no hay crisis ninguna. Hay pela. Hay pela, para eso hay pela, porque evidentemente tienes que hacer unas inversiones para eso. Luego siempre te explican el cuento de la lechera, luego eso va a revertir, vamos. Van a crear tropecientos mil puestos de trabajo. Efectivamente, todas esas cosas y los que ya perros sabemos. De la diagonal atados con longanizas a las farolas. Efectivamente. Pero para eso no hay ningún problema, pero para esto sí igual. Entonces, ¿qué significa todo eso? Pues una carga de trabajo más fuerte, sin ningún tipo de compensación económica, porque los salarios han estado congelados, pero sobre todo la parte más pedagógica, ¿no? Es decir, en una situación como esta, en un centro de 25 con 2 personas menos, en un centro de 50 con 4 personas menos y tal, todo lo que son atenciones a la diversidad, desdoblamientos, trabajar en grupos más pequeños, etcétera, todo eso se acabó. Es decir, eso no existe. Un ejemplo más, y que lo relaciono con el otro día que hablamos de la lengua y de la inmersión. Es decir, uno de los elementos que había funcionado en Cataluña con el tema de la inmersión lingüística era la creación de una cosa que se llamaban las aulas
de acogida, las aulas de acogida. Esas aulas de acogida tenían un papel, se hacían sobre todo en los primeros años, para el alumnado, digamos, normal, y se hacían con edades mayores si ese alumnado acababa de llegar. Eran aquellos alumnos o alumnas que bien provenían de la inmigración o que bien, a pesar de que ya vivieran en Cataluña, por el tipo de idioma que hablaban en sus familias, ¿no? Y no idiomas latinos, por ejemplo, ¿no? Sino suajili, yo qué sé, cualquier otro tipo de idioma de norteafricano, etcétera, árabe, etcétera, pues era mucho más difícil introducirlos tanto en catalán como en castellano. Entonces se creaban unas aulas en las cuales estos alumnos pasaban un tiempo aprendiendo o familiarizándose pues, fundamentalmente con el catalán, pero también con el castellano. Bien, hubo un momento hace unos años en que a algún lumbreras se le ocurrió que cualquiera que hubiera nacido en Cataluña era catalán y por tanto Lo pues, sabía directamente, por genes, vamos. sí, directamente por ósmosis, ¿no? Ya, sí, cosa tal, ya aprendía los dos idiomas y por tanto pues a la clase normal, pim pam. Claro, para que os hagáis también una idea, Cataluña tiene 2.200 y pico centros públicos. Ahora mismo quedan 100 aulas de acogida en 2.200. Podéis echar las cuentas. Y luego, pues, luego vienen esas cosas de decir, bueno, es que los chavales luego a la hora del patio charran en castellano, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, pero por Dios, que es que estás quitando un dinero y una atención y demás y pretendes que luego las cosas funcionen como por una especie de arte de magia, ¿no? Bueno, por no poner más ejemplos, la gente está tremendamente cabreada con esto. Y entonces ahora viene la guinda del pastel. Es una guinda muy propia del neoliberalismo. Primero trataré de explicarla teóricamente y luego la explico en la práctica, ¿no? Es un modelo yanqui, fundamentalmente. Un modelo norteamericano que se está imponiendo por todo el mundo, que es el modelo que podríamos llamar filantrópico, ¿no? Es decir, una persona adinerada o un banco o una fundación, eso mola mucho, fundaciones molan mucho, que decide invertir en educación. Y entonces, pues eso, ¿no? Pues puede hacer cosas como dar becas, como no sé qué, como plantear determinadas soluciones para determinados aspectos. Es decir, en principio, el modelo teórico es ayuda a los gobiernos, etc. Bueno, pues sabemos que lo filantrópico no llega a tal punto y que hay que obtener algo a cambio de lo que se da y luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, en España no está funcionando muy a tope porque todavía el sector público es fuerte, pero el Banco de Santander tiene una fundación a nivel internacional que se llama Education First, educación primero, y que hace trabajitos de estos, ¿no? Es, por ejemplo, pues me voy a un barrio con problemas socioeconómicos y meto allí una serie de gente voluntaria que tienen becas con el Santander y que a cambio de esas becas con el Santander van allí a hacer filantropía y eso aquí todavía no pasa, aunque la ley pretendía que pasara y eso fue una de las cosas que conseguimos, la ley catalana que conseguimos eliminar. Puede pasar, y está pasando en Estados Unidos y está pasando en Gran Bretaña, que al final el gobierno decida, uy, si esta gente lo lleva muy bien, pues vamos a cederles el espacio. Y entonces un centro que es público, financiado con dinero público, construido con dinero público, pasa a ser un centro gestionado por una asociación de estas filantrópicas. ¿Por qué? Que evidentemente... ¿Lo hacen mejor que los profesores? Sí, es que lo hacen de coña, no pagan profesores porque tienen gente voluntaria, que está en proceso de aprendizaje, que no sé qué. Bien, todo genial, todo muy bonito. Bueno, pues ¿qué pasa en Cataluña? En Cataluña
con respecto a esto. En Cataluña hay una fundación que se llama la Fundación Bofill, que si tú ves que me alargo mucho, me cortas, ¿eh? No, 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 Que sigue. empezó... No, yo creo, creo que es muy interesante porque esto se puede producir en otros lados, ¿no? Y seguro que hay gente intentándolo. Bueno, esta fundación hizo a partir del año 2000 y anteriormente, pero sobre todo a partir del año 2000, una serie de estudios bastante interesantes con sociólogos y sociólogas recogiendo datos y demás, y estuvo estableciendo pues, las deficiencias que tenía el sistema educativo catalán. El público, porque el privado no tiene ninguna deficiencia. El privado funciona, vamos, a cañón, no hay ningún problema. En el privado no hay segregación social, bueno, no se produce ninguno de estos problemas. Y bueno, es verdad que en algún momento sindicatos y demás utilizamos algunos de sus estudios, ¿no? en esta parte. Entonces viene la segunda parte. La segunda parte es que una vez que has hecho el análisis, tú te propones para solucionar. Y dices, hombre, pues nosotros tenemos una gente que esto lo puede hacer. Ah, coño, qué interesante, sí, hombre. ¿Y quién es esta gente? Pues mira, gente de la fundación que nos llamamos tal, cual, tal, tal. ¿Y qué más hay ahí? CaixaBank, por ejemplo, que lo hace también no sé, por pasar el rato, digamos, ¿no? La cátedra de la UNESCO, el no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, entonces, pues eso, te acabas enterando de que esa fundación recibió 1 millón de euros anuales de una empresa bancaria tan importante como la que te he dicho antes, que a nosotros nos cobra por todo, por cualquier gestión que hagas, pero que resulta pues, que están muy interesados por la educación y dicen, pues vamos a darle 1 millón a esta fundación tan majeta, ¿no? Y entonces esa fundación tan majeta empieza a hacer propuestas que a la administración le gustan mucho y que dice, pues vamos a aplicarlas, ¿no? Es aquello, hombre, no es la administración es que tiene un grupo de expertos detrás, ¿qué tal? Bueno, lo del grupo de expertos ha pasado a que varias de las direcciones del Departamento de Enseñamiento están cubiertas por esos señores y señoras que eran expertos anteriormente. Claro, estos señores y señoras que eran expertos y su fundación tienen algunos negocios relacionados con la cuestión educativa. Y entonces pues empiezan a aparecer pues eso, toda esta serie de contradicciones, ¿no? Entonces, estas fundaciones adquieren un cierto lenguaje progre, ¿no? Que para que sea progre tienen que decir que el profesorado que hay en esos momentos es anticuadro, retrógrado, no funciona, los sindicatos están no en el siglo XX, sino en el XIX, no quieren cambios, no quieren no sé qué cosas, y le dan a eso un tonillo pues modernete, pero que en realidad bueno, pues es capitalismo puro y duro y neoliberalismo puro y duro, ¿no? Por poneros un ejemplo, nosotros utilizábamos en los años 80 la expresión autonomía de centros, y autonomía de centros para nosotros quería decir que cada centro sabe en qué terreno está, en qué localidad, en qué barrio, en qué no sé qué, tiene que hacer su propio proyecto y tal. Bueno, ellos recogieron la palabra autonomía de centros y la colocaron en la ley. ¿Pero qué quiere decir para ellos autonomía de centros? Quiere decir que la administración escoge un director con un proyecto y lo mete en ese centro, ¡ping!, como un feudo, y esa dirección hace y deshace. Esa dirección puede llegar, según la ley catalana, a escoger el 50% de su plantilla si es un centro normalizado y el 100% si es un centro educativo con complejidad, con complejidad extrema. Bien, pues eso es la modernidad de esta gente. Entonces, claro, quiero que entendáis cómo el personal educativo está en estos momentos hasta las narices, hasta la saciedad de todo este tipo de cosas. Es decir, los claustros que otra gente más veterana hemos vivido, en los cuales la dirección puede decir determinadas cosas, pero la gente también opina, también decide, no, pero ¿por qué no hacemos este proyecto? ¿Por qué no? Eso ahora mismo en Cataluña formalmente no existe.
No existe por lo que acabas de decir antes de que Sí, sí, no de existe, no, arriba no se existe. elige el director va con el Sí, proyecto que ya le han dicho claro. que es y eso se Y aplica. su proyecto es, bueno, el director presenta un proyecto, pero previamente ellos le hacen una formación para ser director en la cual también le enseñan a hacer Claro, proyectos. a la señal hacer el proyecto que tiene que hacer. Efectivamente. Y entonces, ese es el proyecto que hay que llevar a cabo. Mm. ¿Eh? Y entonces, pues la gente está sometida a todo este tipo de presiones, ¿no? Claro, si pensad que una parte muy importante del profesorado en Cataluña es interino o sustituto y su continuidad ¿Interino y en qué el, has dicho? Interino, o perdón. sustituto, que es todavía más feo. Sustitutos. Bueno, sustituto. El interino o interina es aquel que tiene un contrato, digamos, por un curso, Mm. ¿vale? Y su contrato es hasta 31 de junio y por tanto, o julio, perdón, y por tanto, si tiene mucha suerte, hasta puede cobrar uno de los 2 meses del verano, ¿vale? Y el otro ya pues se va al paro y eso. La persona sustituta es la persona que viene a cubrir o una baja temporal Mm. o hacer otro tipo de cosas, tercios para personas, por ejemplo, en Cataluña se sigue manteniendo la sustitución de un tercio, que no da ni para vivir, y sobre todo no da para vivir si te ha tocado lejos y demás. Claro, estas personas dependen de que la dirección del centro, para seguir el año siguiente en el mismo centro, dependen de que la dirección del centro quiera que siga. Sí, Lo cual crea, que sean de su agrado, vamos. efectivamente, lo cual crea una sumisión absoluta, ¿eh? a, a, sus protectores. Es decir, por eso yo he hablado antes de estructura feudal. Mm. ¿No? Es decir, yo controlo aquí mi feudo y por tanto puedo hacer. Claro, eso rompe con una tradición democrática que nosotros teníamos de hacía tiempo, en el cual las direcciones se escogían dentro de la comunidad educativa, todo eso se ha acabado. Es decir, no cualquiera se puede presentar para ser director o directora, tiene que haber hecho esos cursos, tiene que estar avaladas por informes, quienes los eligen son personas representativas fundamentalmente del departamento, otros directores de la zona, inspecciones, etcétera, se evalúa su proyecto. Bueno, pues eso, burocracia, 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 entrar en definitiva, esto es lo que yo llamo y otra gente llamamos la privatización de lo público por vía indirecta, ¿no? Es decir, estás introduciendo mecanismos de gestión privada que alguien ha dicho que funcionan mejor que los de la pública, ¿no? que la gestión típica que se hacía en la pública. Alguien lo ha dicho, no hace falta comprobarlo y para adelante con el tema. Entonces, todo eso se ha juntado. Es Y la decir, que gente, el que estéis en huelga o que se haya hecho una huelga de 5 días, entre todas las cosas que has contado, una o varias de las que has contado son parte de las reivindicaciones del conflicto, vamos, claro, la primera es reivindicación decir, es la del volver 6%. atrás, que eso se elimine, que desaparezca, Claro, que no a se... ver, la primera reivindicación es la del 6%, ¿no? Porque el Vale. 6% arreglaría formalmente muchas cosas, ¿no? O por lo menos habría la suficiente cantidad de dinero para tal. Por eso perdona el inciso, pues la respuesta de la directora general que estuvo negociando hasta el martes fue decir, claro, es que todas las peticiones que nos hacen son económicamente muy gravosas y entonces nosotros pues o nosotras pues estamos aquí para el bien común, tenemos que gestionar un presupuesto público y, claro, tenemos que hacerlo lo mejor posible. No les importa gestionar ese presupuesto público y darle un dinero a las concertadas y que una parte importante de ese dinero vaya a escuelas del Opus. Eso no es un despilfarro. Mm. No es un despilfarro. Es un despilfarro todo lo otro, ¿no? Todo lo que se plantea. Entonces, claro, la primera idea sería el 6% y luego ir recuperando una serie de cosas, ¿no? Como esa mayor, o sea, bajar las ratios. Es un buen momento para bajar las ratios. En estos momentos en Cataluña no se está produciendo aumento de la población. Entonces es un buen momento para que
para que no haya bachilleratos donde hay clases de 30 y pico alumnos y alumnas, es decir, cosas por el estilo, introducir más profesorado de manera que se pueda hacer una educación de más calidad, recuperar cosas de estas, como hemos dicho antes, determinadas aulas, y que significa también recuperar profesorado. Claro, por ejemplo, un caso muy así. Durante mucho tiempo estuvimos hablando y planteando el tema de hacer una educación inclusiva, es decir, que aquellos alumnos que tuvieran determinadas problemáticas pudieran escolarizarse junto a los otros alumnos que no las tenían, ¿no? Pero eso significaba que junto a ellos había la persona apropiada o las personas apropiadas. En Cataluña se ha decretado que toda la enseñanza es inclusiva, la pública, por supuesto, es inclusiva. Por decreto, vamos. Por decreto, no hay problema, ya alguien lo asumirá. Es decir, en algunos casos, o sea, hay personas técnicas de este tema que se llaman TEIs, que a veces comparten 2 centros. Es decir, tienen que desdoblarse en 2 centros y esos 2 centros o 3 tienen problemáticas suficientes como para tener una persona especialista en cada uno de ellos. Sí. Pero ¿para qué, no? Es decir, que no... En algunos casos habría que llegar a un acuerdo con sanidad e introducir enfermeras y tal. Entonces, una de dos, o a eso no le llamas tú inclusiva y decides que esos alumnos van a determinados centros, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, especializados y tal, o si tú dices que tienes una enseñanza inclusiva, pues tienes una enseñanza inclusiva, ¿no? Tienes Es que igual tener que cuando, suficiente. claro, tienes que tener ese personal, tanto personal psicopedagógico como en algunos casos tipo enfermeras, conocimientos de determinados elementos de salud, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no se recoge y con todo eso brega esa persona que además hace más horas y tiene más alumnos, ¿no? Y eso llega a un momento en que la gente pues le está reventando, pero la gente, las familias también. Es decir, ayer, por ejemplo, en el mismo momento que se estaba haciendo y desarrollando la manifestación de la huelga, pues hubo un grupo de familias con hijos en situación de inclusividad, pues que estuvieron manifestándose delante de la consejería. Pues porque saben que lo que se está reivindicando también es coherente y que forma parte de eso. Entonces, el planteamiento que se hace es ese, es decir, es dejar de decir moderneces, dejar de además aparecer ante los medios de que estáis haciendo unos grandes cambios porque hay 4 escuelas que han retirado las mesas y las sillas y el no sé qué, y vamos a hablar de la realidad, porque la realidad no es esa. Y eso no significa que la gente esté en contra de la renovación pedagógica, ¿no? Está en contra de las chorradas, de ponerle nombres a cosas pues, que no tienen ese sentido para nada. Entonces, hay un cansancio que se ha ido acumulando, ¿no? Hay una situación que se ha ido acumulando y que ha explotado en este momento. ¿Y cómo está? Es decir, después, estos 5 días ya han terminado, ¿no? Sí. Ya no quedan más. ¿Y cómo está la negociación, la posible solución? ¿Hay cercanía en algún tipo de acuerdo o no? Bueno, hubo algún momento, la gente, hay compañeros y compañeras de CGT, que es a través de las cuales yo tengo información, que están en la negociación como comité de huelga. No sabemos si ahora, acabadas las huelgas, el departamento dijo que no, pero no sabemos si va a romper ese tipo de negociación y va a volver a una negociación de la mesa, ¿no? Es decir, solamente los 5 sindicatos que están en la mesa, no los 7 que convocaban la huelga. Si se volviera a la mesa, lógicamente se perdería un tiempo, aunque había una promesa de que hoy jueves se volvía a negociar. Entonces, bueno, en este tiempo ha habido algún momento de acercamiento con la representación del departamento, lo que me explica compañeros y compañeras. El problema estaba al día siguiente. Es decir, esa gente se iba para su departamento con unas líneas de aproximación, vamos, como pasa un poco
con Ucrania y Rusia, ¿no? Y volvían pues diciendo que no, ¿no? Que lo habían estado calculando y que no podía ser. Entonces, claro, la cosa está difícil y la gente está muy empeñada, porque además hay un factor que antes no he dicho y que me parece importante, perdona que se me ha venido ahora a la cabeza, es que además esto se produce después de dos años de COVID. Es decir, 2 años de trabajo educativo en una situación muy, muy conflictiva. Cuando este mismo señor que ahora está de conseller, entonces estaba de director general y dijo en verano que no iba a haber ningún tipo de problema porque ellos habían hablado con todos los ayuntamientos de Cataluña, con teatros, cines, centros cívicos, etcétera, y si los centros necesitaban más espacio, pues se los iban a dar. Nada de eso pasó. Al final decidieron que los alumnos en su clase, que si había más de 5 casos, pues ya se confinaba a todo el mundo, si no, no, etcétera. Es decir, y después de toda esa situación, esta gente aparece dando otra vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, el curso que tú dices, bueno, es el curso que salimos del tema del COVID, donde ya los chavales ya dentro de nada no van a ir con la mascarilla al centro, no sé qué. Entonces tú vas y le das otra vuelta al tema. Dices, yo creo que todavía es, ¿no? El ejemplo aquel de la rana en el agua, que vas apretando el fuego, pues eso, yo creo que puedo darle una vueltecita más. Claro, y eso todavía pues ha creado esta situación. Futuro negociador. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que puede estar pensando el gobierno en estos momentos. Es decir, claro, se está pidiendo la dimisión de Cambray, que Es el Pere conseller. Aragonés, claro, que Pere Aragonés aceptase eso. Todos sabemos que detrás está todo el gobierno, lo sabemos, porque coinciden en esto. Todos sabemos que este personaje no está ahí por casualidad, no es un fallo, no es un accidente, que lo que está haciendo es lo que quieren hacer. Todos sabemos que una buena parte de lo que está intentando imponer iba en aquella famosa ley aragonés que la gente se le puso de culo y la tuvo que retirar, pero sabemos que Aragonés intenta colocar este tipo de cosas y ahí se están probando. Entonces, bueno, políticamente es una lucha dura, por eso también una buena parte de las reivindicaciones y de las actuaciones que se han hecho estos días se han focalizado sobre Esquerra Republicana y sobre actuaciones del gobierno. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué posibilidades hay. Y por otro lado, la gente está, yo creo que muy bien, ¿no? Todo el mundo tenía un poco de miedo en la primera tanda de 3 días de huelga de que iba a pasar a partir del segundo, se aguantó muy bien. Luego la segunda tanda venía una semana después, o sea, 2 semanas después. Entonces, a ver qué podía pasar. Se ha respondido también fantásticamente, quizás no con los números de 2 semanas antes, pero con unos números muy respetables de huelga y de movilización en la calle. Y la gente quiere seguir si no hay respuesta. ¿Quiere seguir? Probablemente haya una cierta tregua durante el mes de abril, Sí. pero Que puede haber otra convocatoria, ¿qué quieres decir? De huelga. yo creo que va a haber cosas. No Hay, puedo avanzar unidad, más. hay unidad sindical, Ahora mismo sí. pero para futuras movidas hay unidad sindical. Claro, yo os puedo hablar un poco como alguien externo, que ya no estoy en primera línea, a pesar de que, por ejemplo, pues Pero ayer tienes información de primera mano. sí, tengo información de primera mano. Ayer hablé con bastante gente de otros sindicatos que estuvieron en los actos y a mí me da la impresión de que sí, y sobre todo, especialmente si la posición del conseller es no ceder en nada. Mm. No ceder Recordamos en nada. que el conseller obviamente es Esquerra Republicana. Así que no está Sí. enfrentándose a Hmm. un partido neoliberal de derecha, sino que a Esquerra Bueno, y Republicana. sí, sí, sí. Es de Esquerra Republicana y de Cataluña, Y sí. de Eso Cataluña. dicen. Y de Cataluña.
Sí, sí, Bien, para sí, que sí, pero ha estado bien que hayamos dedicado, no sé si quieres seguir, pero son 45 minutos ya los que llevamos de esto. mm, Nos quedarían 5 para acabar el programa o 6. Entonces, si quieres concretarlo de alguna manera más, resumirlo, no, a sí, la gente de aquí, pues les puede interesar sobre todo enterarse de cosas que no se va a enterar y de lo que un poco hablábamos el otro día. Estas cosas no pueden pasar en Cataluña. Cataluña claro, tan cerca de Europa, Cataluña la más progre, Cataluña, bueno, Cataluña va por delante en muchas cosas. Has empezado diciendo ya el porcentaje de PIB o el porcentaje que se dedica sí, es de PIB, ¿no? Eso es sí, sí, del Producto Interior Bruto. el Producto Interior Bruto que se dedica en Cataluña a la educación, cuánto de eso va a la concertada, que la gente recuerde, cosas que se esperan a lo mejor de un gobierno de Castilla y León o de Andalucía, con el Sí, PP, si dices cosas, bueno, hasta cierto punto puede ser un poco lógico, pero que esté sucediendo ahora y que además resulte difícil cambiarlo o que se sale de mm, las negociaciones, como tú has dicho, sin acuerdo y que haya que montarle 5 días de huelga, yo creo que es interesante que la gente lo sepamos, lo sepa, lo conozca. sí. Que no... Sí, mira, quisiera acabar con un tema que aquí ha sido el que además ha sido un poco la gota que ha rebasado el vaso, ¿no? Y que ha hecho que la gente todavía saliera con más rabia, ¿no? Y fue un anuncio sin ningún tipo de negociación y ni tan solo de comunicación anterior, pues de que el curso que viene empezaba el día 5 de septiembre ya con alumnos, ¿no? Pero que, bueno, pues que lo que se iba a hacer era jornada intensiva, ¿no? Me parece que algo expliqué la anterior Explicaste vez. algo, sí, sí. Sí, ahora quiero darle una vuelta más al tema. Este mismo gobierno y este mismo conseller ha dicho a las familias que no tengan problemas por las tardes, o sea, que va a ser intensiva. También os expliqué que es el único sitio con el País Vasco donde los centros no pueden escoger de manera generalizada, ¿eh? Solamente está permitido en unos cuantos. Unos cuantos, quiero decir, no llegan a 10 de toda Cataluña. El horario lectivo, bien. Entonces, ante el tema pues, de que había familias que podrían decir, bueno, pues, vale, muy bien, los chavales empiezan a ir a clases el día 5, pero ¿qué hago yo a las tardes? Porque tampoco me solucionáis el tema, si trabajo, si no sé qué. Entonces, ahí hay una oferta generosa. El departamento se ocupará de los monitores, etcétera, que se necesiten a la tarde para acoger a estos niños y niñas. ¿Vale? Hacer de guardería, vamos. Efectivamente, hacer de guardería. Pero entonces viene la parte más fantástica. ¿Quién ganará esos concursos para hacer de guardería a las tardes? Las mismas fundaciones que en estos momentos están haciendo la política educativa del gobierno. Qué cosas. ¿Eh? Que sí, son genialidades. Quería acabar con esta, bueno, cuando me decías cómo acabar, pues quería acabar con esta, iba a llamarle anécdota, pero que no es anécdota, con esta actuación tan sibilina para que os deis cuenta de alguna manera cómo la gente está hasta el tope del tema, ¿no? Porque ahora resulta, pues eso, que usted no se preocupe que esto ya lo pagamos nosotros. O sea, no puedes pagar un aula de acogida. Bueno, si queréis os explico otra. Es decir, se han acogido 1000 niños ucranianos Mm. y a mí me parece genial. Y han hecho un llamamiento a ver si había gente voluntaria que pudiera ir a esos centros a traducir del ucraniano, porque como hay tanta gente que sabe traducir del ucraniano, o sea que estamos haciendo una acogida de alumnos que provienen de otro lado de esa manera, pim pam, entras en la clase, ¿cómo te llamas? Pim pam, ya está, no hay ningún problema. Estos dos ejemplos son dos ejemplos clarísimos de lo que está haciendo esta gente. Ya está, pues así, pim pam. ¿Por qué? Porque somos inclusivos, porque acogemos a la gente que viene del mundo mundial, sin ningún problema.
Sí, pero después no ponemos los recursos o no tenemos. Bueno, claro, ahora tú imagínate que este chico o esta chica ucraniana, tampoco quiero pasarme de rosca, ¿no? Pues resulta que por edad le toca en una clase donde además hay otro niño o niña que necesita la inclusión y donde además hay otro que con lenguaje de signos, ¿vale? Y bueno, pues nada, tira para adelante. ¿Qué problema tienes? Prográmate bien, ¿no? Sí, pues eso es lo que hay. Muy bien, si hace falta volvemos sobre el tema, si hay De acuerdo. novedades, nuevas informaciones Mm. y tal. Y ahora te diría aquello de que si eres capaz en 5 minutos de meter los 2 temas que nos quedan, y tienen que ser 5 minutos de reloj, Emily, ¿eh? Bueno, metemos uno si te parece, Me hacéis ¿no? siempre ¿O trampa. qué? ¿Mm? Eh, No, no te hago trampa, no, no me yo me refiero a ti, lío que yo y os tú digo me a tienes todos que cortar. que 5 minutos de reloj y después se ve que vuestros relojes no van. No, no, yo hablamos del primero en 5 minutos y si vemos que en 4 lo acabamos, pues uno al otro. Vale, pues empieza tú. El primero ahora quien investigará al hermano Sí, de Ayuso, es decir, de Isabel Díaz Ayuso, conocida también como Ida. ¿Quién investiga? exactamente. Porque se están peleando las fiscalías a nivel europeo y del Estado español. Efectivamente. Bueno, supongo que el tema más o menos lo sabéis. Hay esa investigación por el famoso tema de una compra por valor de 1,5 millones de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros, a partir de las cuales se deduce, no, se imputa, se dice, se rumorea que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid pues, recibió 238.000 euros. A otra gente dice que menos y tal, pero bueno, de esa empresa ha recibido 238.000 eh, euros. Entonces, ese tema, como sabéis, Más Madrid y me parece que el PSOE lo llevaron a la Fiscalía General Española. En principio, la Fiscalía lo ha aceptado y lo está investigando por dos posibles delitos, el de tráfico de influencias y el de falsedad documental. Y bueno, cuando todo eso se estaba desarrollando en España, resulta que la Fiscalía del Tribunal de Justicia Europeo interviene también y dice, atentos que aquí puede haber un problema, porque esa compra se ha hecho, esa compra de mascarillas se hizo con aquellos fondos europeos que nunca le llegaron a Ayuso, como sabéis. Parece ser que estos tampoco le llegaron, no sabemos cómo los pagó. Entonces, Mm. que son los fondos FEDER y por tanto la Fiscalía Europea plantea, bueno, pues nosotros queremos investigar, ¿no? Porque, bueno, pues si lo que se ha producido es una mala utilización de unos fondos europeos o una malversación, pues queremos entrar aquí. Bien. Eh, la fiscal general del Estado español decidió partir esta cosa en dos y dijo, vale, pues tráfico de influencias y falsedad documental para mi fiscal, ¿no? Para el fiscal del Estado español, que hay uno adjudicado y un juez también. Y malversación de fondos europeos para la Fiscalía Europea, ¿no? El problema que tenemos es que al menos lo último que yo sé, es que la Fiscalía Europea le ha dicho a la Fiscal General del Estado español, ¿tú quién eres? Hay una ley europea, esa ley europea está por encima de las vuestras y entonces nosotros queremos entrar sobre todo. A lo mejor al final concluimos solamente sobre una de las partes, pero tú no me vas a repartir a mí sobre lo que yo debo entrar, ¿no? Y ahí estamos. Estamos en esa. Es hasta cierto punto una reprimenda a Sí, esta señora para decirle que mandan ellos, es decir, que por muy claro, general que sea en España, está sujeta a la Fiscalía Europea, claro, sobre todo cuando hay dinero público europeo. exactamente dinero público europeo por en medio, porque evidentemente la Fiscalía Europea no se dedica a intervenir en casos que Claro, pasan en otros países, a no ser que tengan este tipo de trascendencia o que claro. vinculen a 2 o 3 estados europeos o alguna cosa por el estilo, ¿no?
bueno, pues hay nuevamente la Fiscalía Europea o la Justicia Europea ha vuelto a decirle a la Justicia Española o a la Fiscalía Española en este caso, pues que se pasa a 4 pueblos, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque nuestra Dolores también es mucho Dolores y Dolores Delgado, y vamos a ver qué es lo que pasa, lo que pasa con todo esto, ¿no? y cómo se deriva. Hay que comentar también con respecto a esto que en este fragor nuestro personaje, la señora Díaz Ayuso, viajó a Bruselas el martes. Que yo creo que os habréis enterado, y si no os habéis enterado es porque no habéis visto las teles que tenéis que ver. Entonces hizo un viaje a Bruselas de esos del estilo del de Nueva York. Solo de un día esta vez, no le dio tiempo a hacer tanta pose y tal, pero viajó. Y entonces, si estuvierais bien informados e informadas, sabríais que viajó para hablar de la guerra de Ucrania, sí, y para ofrecer el Zendal como zona de refugiados, como sitio para los refugiados. Al parecer de eso solamente habló con el grupo popular del Parlamento, porque no la atendió nadie que tuviera ningún cargo ni ninguna cosa por el estilo. Fue a hablar, a que le dieran ahí explicaciones de cómo iba el tema de los fondos europeos, porque el gobierno español es opaco y no le decía nada de nada. Eso parece ser que también lo habló con el Grupo Parlamentario Popular Europeo, tampoco con nadie que tenga algo que ver con los fondos, pero le permitió echarse unas cuantas fotos, una de ellas con la actual presidenta del Parlamento Europeo, que como sabéis es una del Partido Popular, digo una porque no me acuerdo del nombre, no porque lo trate con desprecio, que sustituyó a aquel que era italiano, que murió hace unos meses, una cosa por el estilo. Se echa una foto con eso y con eso ha sacado ahí la tira de cosas. Pues claro, siempre llevas, cuando haces un viaje de estos, pues llevas a tus periodistas de cabecera. De confianza, ¿no? Llevas a tus periodistas de confianza. Lo digo porque tiene que ver con lo anterior, ¿no? Me podríais decir, hostia, este tío se está liando aquí una cosa de sálvame, ¿no? No. Entonces, claro, entonces le preguntan por el tema, ¿no? Y claro, pues ella lo que dice es que quiere que el tema de su hermano se resuelva cuanto antes, porque es que ella se encuentra indefensa, que aquí hay una lucha de fiscalías y del Estado español y de la Unión Europea, que ella, pobrecita, pues no entiende para nada, y que claro, a ella, bueno, que no le ha llegado nada, ni una cosa ni la otra, y que está dispuesta a colaborar con la justicia. Bueno, pues que lo sepáis, que a lo mejor el tema se soluciona fácilmente porque la señora Díaz Ayuso, dispuestísima a colaborar, pues le da a una parte y a la otra pues todo lo que le pidan. Y a partir de ahí pues salimos de este meollo, ¿no? Vale. Entendido. Dime en un minuto quién es el nuevo consejero de Cultura. En un minuto. Muy bueno esto también. El nuevo seguramente que vamos a tener que volver sobre el tema en alguna ocasión, porque si no, no te nombran consejero. Bueno, como sabéis, Vox ha estado pensándose quiénes iban a ser sus 3 consejeros, y están durando. Hay malas lenguas que dicen que Vox estaba alargando este proceso porque quería que en la toma de posesión de Mañueco estuviera el nuevo jefe del PP, Feijóo, y eso significaría una foto entre Feijóo y Abascal, pero eso son malas lenguas. No es así. Ha estado trabajando más tiempo porque ha estado haciendo pues una selección entre su gente. Bien, ya sabemos los nombres de los 3 consejeros, y el más significativo es el que será consejero de Cultura, que es un tal Gonzalo Santoja, que fue en los años 70 militante del PC, que tuvo un juicio en el Tribunal de Orden Público, que estuvo un pequeño tiempo exiliado en Francia, que fue asesor cultural de la Fundación Rafael Alberti, que está casado con la hija de Julián Grimau, recuerdo, militante del PC asesinado
por el franquismo en el año 1963 y que para Massinri parece ser que alguien le ha encontrado algunos artículos escritos en El País de apoyo a algún agente de HB en los años 80. Va a ser el consejero de Cultura de Vox. Y va a ser el consejero de Cultura. A ver, también decir que es catedrático de la Complutense, que está en varias academias de español por ahí y que tiene varios ensayos, 5 de ellos sobre el toreo. Vale, pues lo dejamos aquí. Porque... Sí, pero que esto último es muy importante para estar en cultura. Sí, para que se quede la gente mosqueada. Emili, la semana que viene nos oímos, ¿vale? Venga, un abrazo Hasta hasta la luego. semana que viene. Gracias por tu indulgencia. No sé yo. ¿A qué te refieres con la indulgencia? Bueno, eso que me has dado 1 minutito y medio. Vamos. Pues ahora veremos dónde recorto yo 22 segundos. No, 22 segundos no, más, porque tengo que hacer la presentación. De alguna Bueno, pausa que hagas por ahí. sí. Un trozo. Oye, te está pasando algo con la cámara, ya lo verás si lo ves en vídeo, Sí. que te mueves, pero siempre te has movido y nunca se desenfocaba. ¿Le has hecho algo? No, ¿La has cambiado? no, Porque no soy consciente. Sí ha se- habido un momento, yo normalmente te miro a ti, pero ha habido un momento en que he mirado hacia mi parte y he visto que estaba como desenfocada así. sí, se estaba Pero ahora desenfocando. está bien, por ejemplo, ¿no? Ahora Bueno, sí, pues ahora está bien. trataré de no moverme porque a lo mejor la cámara No, pero si te tienes que mover antes también, siempre te has movido y no se desenfocaba. ya, no sé. Ya, Era en alguna no, posición. sí, Bueno, no le he hecho nada en especial, vamos. bueno, Emili, Pues muy bien, paro esto. así quedamos.